el mayor hombre proclamando el nombre de Cristo y dejando escrita más de la mitad del Nuevo Testamento. Todas las cartas paulinas y todo lo que él escribió fue algo maravilloso que el Señor, como dijo, instrumento escogido me es este. Fue un instrumento y Pablo lo entendió de tal manera que se dejó usar por Dios. Realmente fue ese instrumento que Dios utilizó y lo vemos plasmado en la palabra de Dios. Si queremos ser instrumentos, que ya lo somos, yo lo creo por fe. ¿Cuántos lo creen, hermano? Que Dios nos escogió como instrumentos. Él nos escogió y nos escogió con un propósito, para que seamos útiles en su obra y que nuestra vida no sea una vida estéril en esta tierra, sino que cuando lleguemos a la presencia de Dios podamos tener el gozo de no llegar solos a la presencia de Dios, que podamos decir: Señor, lo hemos logrado. Pero muchas veces, para obedecer la voluntad de Dios para nuestra vida, es necesario que estemos dispuestos a renunciar a nuestros propios deseos, a nuestra propia comodidad o a nuestros propios intereses, para cumplir con la voluntad de Dios, a pesar de los sacrificios o dificultades que eso va a demandar. Hermano, el Señor tiene cada lugar para cada uno de nosotros, para donde hacer la obra. Por ejemplo, yo vivo aquí en esta colonia, pero no me atrevo a predicar o a salir con un megáfono o a dar trataditos aquí en la colonia porque me conocen. Prefiero ir a una colonia donde no me conozcan, ¿verdad? Pero el Señor, su voluntad es que sea en esta colonia donde soy conocido. No quiere traer de otra parte a que su mensaje llegue aquí, sino que aquí tiene gente. Pero en mi lugar, pues, se me hace más difícil, o se me hará más difícil aquí en la colonia donde vivo, porque no, pues ahí está, lo conozco de años, y ¿sí me entiende, va? Queremos ir a lugares que no nos conozcan y no entendemos que Dios nos pone en un lugar para bendición. Amén. Si Dios nos puso en un lugar, es para que seamos luz. Ahí donde el Señor nos puso. Si es en su colonia, seamos luz ahí en la colonia. En nuestro trabajo, seamos luz ahí en nuestro trabajo. En la escuela donde estás estudiando, joven, jovencita, o cualquiera que esté estudiando, hay que ser luz ahí donde Dios te puso. Estar dispuesto a renunciar a nuestros deseos, a nuestra comodidad, para aprender a hacer la voluntad de Dios, representa muchas veces sacrificar algo que dices: híjole, hoy tenía ganas de ver una película, pero sabes que hay un alma que necesita que vayamos a orar por ella. De modo, cancelamos película, porque la prioridad número 1 es hacer la voluntad de Dios. Ver una película no es prioridad para la salvación de las almas. Es más importante salvar un alma que ver una película. Es más importante llevar el mensaje de salvación al que se está perdiendo, y nosotros permanecer en una comodidad. Mañana voy, y para sorpresa muchas veces usted se da cuenta que ese mañana no llegó, porque la persona a la que Dios le había mandado ir a hablarle de su palabra falleció esa noche, y ya no hubo oportunidad de llevar el mensaje de salvación. Por eso las prioridades son importantes. Escuchar la voz de Dios es lo importante y es lo que a Dios le agrada. Un buen ejemplo de obediencia, de qué tanto estamos dispuestos
hacer, podemos verlo en la obediencia de los discípulos al llamado del Señor, a la voz de Dios. Mateo 4, 18 al 22. Mateo 4, 18 al 22. Qué hermosa experiencia los discípulos, lo que ellos vivieron, experimentaron cuando Jesús descendió a esta tierra, empezó a caminar. Dice la palabra de Dios en Mateo 4, 18 al 22. Si la tenemos ahí. Dice la palabra de Dios: andando Jesús junto al mar de Galilea, ¿qué vio, hermano? A dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano. ¿Qué estaban haciendo? Echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, ¿qué hicieron? Le siguieron. En Lucas 5:27 nos da otra muestra de obediencia. Dice: después de estas cosas, Lucas 5:27, después de estas cosas salió y vio un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. ¿Y qué hizo? Dejándolo todo, se levantó y le siguió. Le siguió. Si podemos entender esto y Dios te dice: Miguel, Marcel, pueden ir a ministrar a esta familia, y usted ya había tenido o tenía un plan de quedarse en casa a descansar, ¿cuál sería la decisión que tomaría? ¿Tomar el descanso o ir a llevar? Dice: dejándolo todo. La comodidad es lo que muchas veces a nosotros nos cuesta dejar para levantarnos. Porque usted, cuando está bien cómodo en su sofá, en su cama, no desea levantarse, ¿verdad? Está bien a gusto. Y a veces llegan y le tocan: oiga, vecino. Ay, otra vez el vecino. ¿Ahora qué quiere? Y no insiste: no, vecino. Y usted no se quiere levantar. Ojalá que se diga que no estoy, ¿no? Pero no, el vecino es insistente, está tocando. ¿Por qué? ¿Por qué no deja de insistir en estar tocando? Porque ocupa algo, porque tiene una necesidad. Pero nosotros estamos tan cómodos para pensar en la necesidad de otro, porque nuestra comodidad es prioridad para nosotros antes que la incomodidad de otro. Vemos entonces que la obediencia es lo que a Dios más le agrada. Ahora, ¿cuántos estamos dispuestos a rendir nuestra voluntad a la de Dios? Estar dispuestos a rendir nuestra voluntad a Dios. Dice en Lucas 22, capítulo 39 al 43. Lucas 22, 39 al 43. Y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, ¿qué hizo? Oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle.